Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Roldán Castillo y junto a mi compañero Johan Vaquero vamos a realizar un podcast sobre el libro de Animales a Dioses de Harari. Este podcast va a estar dividido en una serie de preguntas y cada uno va a dar su respuesta y su opinión en base a esa pregunta. Entonces, pues vamos con la primera, que sería: ¿por qué los Homo sapiens fueron la especie humana que dominó el planeta y no otras como los neandertales? Pues bueno, eso es una muy buena pregunta, porque lo que Harari dice es que los Homo sapiens tienen algo que las otras especies humanas no: las capacidades de crear y creer en ficciones colectivas. Pues, ¿qué significa esto? Pues que no se trata solo de ser más inteligente o más fuerte, sino de poder unir a un montón de personas en torno a una misma idea o historia. Mientras que los neandertales, por ejemplo, vivían en grupos pequeños y no podían coordinarse para más allá de de sus clanes. Los sapiens podían formar sociedades enormes porque creían que en mitos comunes, estos mitos podían ser dioses, leyes o incluso el dinero. Todo esto hizo que los sapiens pudieran cooperar en una escala mucho mayor y una última instancia dominar el mundo. Hey, muy buenas tardes, querido compañero Juan, y a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al podcast. Como lo decía mi compañero, vamos a hacer una serie de preguntas para poder abarcar la mayoría de lo que es el primer y el segundo capítulo del texto de Harari, el cual se llama De animales a dioses. Entonces, planteando tu primera pregunta y resolviendo esta misma, aunque das varios aportes de los cuales hicieron que los Homo sapiens gobernaran el mundo y no los neandertales, hay ciertos puntos en los cuales podemos recalcar. Por ejemplo, la adaptabilidad. Según el texto, los Homo sapiens mostraron una mayor flexibilidad y adaptabilidad a diferentes entornos, y esa misma versatilidad les permitió colonizar diversos hábitats, desde las frías tundras hasta las cálidas selvas. Entonces, habían ciertos neandertales que, digamos, morían en estos hábitats y los Homo sapiens, en cambio, podrían sobrevivir. También hicieron un desarrollo tecnológico fantástico para su época. Crearon, digamos, la rueda, crearon diferentes avances tecnológicos que lograron que esta nueva especie de homos surgiera y quedara en la cima de todos en esa época, porque tenían muchas ventajas en torno a la caza y a la recolección de información, de comida, de todo lo que pudieran recolectar en ese tiempo. También la competencia que hubo entre los homos les ayudó mucho, ya que había muchos homos compitiendo entre ellos mismos, y esto mismo los sapiens los aprovecharon. Y cada vez que se extinguían más neandertales, surgían más Homo sapiens. Entonces esto ayudó a que todo empezara a hacer la dominación, crearon mitos, crearon leyendas, crearon nuevas formas de entablar comunicación entre ellos que hicieron que pudieran dominar el mundo, ejercitando su cerebro para entender mejor el mundo. Esa es una gran pregunta, pero pues, ¿te parece si seguimos con la siguiente, querido compañero? Me parece muy interesante lo que piensas, pero vamos a seguir con la segunda pregunta, que es: ¿qué fue lo que cambió con la revolución cognitiva en la historia de los Homo sapiens? La revolución cognitiva es la clave del libro, o sea, eso lo sabemos todos. Harari nos cuenta que hace unos 70.000 años los Homo sapiens empezaron a pensar de manera diferente. Desarrollaron un lenguaje más avanzado que le permitió imaginar cosas que no existían. Antes de eso, podían comunicarse lo básico, como donde había comida o si había peligro cerca. Pero con esta revolución pudieron empezar a hablar de cosas abstractas como mitos, religiones y reglas sociales. Lo curioso es que este tipo de pensamiento les dio la ventaja sobre las especies porque les permitió organizarse en grupos más grandes. Imagina lo potente que es poder hacer que miles de personas trabajen, o sea, que miles de personas trabajen juntas simplemente porque creen en la misma historia o mito. Y pues esto se ha visto muchísimo a lo largo de la historia con las cruzadas, por ejemplo.
que luchaban por una religión y se defendían también por una religión. Esto me parece increíble. Claro, compañero, lo expresaste muy bien. La manera en que estos nuevos homos llegaron a inventar, o sea, imaginar cosas que nunca habían visto, eso fue algo que revolucionó el mundo, porque pues eran unas especies normales, eran animales en el mundo, pero poder pensar más allá de lo que podían ver, logró que avanzaran cognitivamente en su gran revolución. Imaginar dioses, imaginar un nuevo mundo, imaginar qué hay más allá de lo que están viendo mis ojos, fue lo que logró que los Homo sapiens llegaran a una cúspide que ninguna otra especie logró llegar y asimismo dominaron el mundo. Crearon narrativas, mitos, historias sobre diferentes ámbitos, en muchos ámbitos, que hicieron, que nos formaron como estamos ahorita. Por ejemplo, Homero. Homero formó su Ilíada, creó dioses, creó mitos sobre la historia griega y cómo estos dioses lograron, digamos, derrotar titanes, lograron hacer que su mundo griego conquistara la mayor cantidad del mundo. También con Alejandro Magno. Alejandro Magno cogió la Ilíada y se fue hacia el mundo a hacer su gran conquista. Con el dios Apolo como su guía, logró conquistar el mundo. Incluso él nunca había conocido a Apolo, nunca lo pudo conocer, pero aún así creyó tanto en esa cognición colectiva que hizo que todos avanzáramos en el mundo. Sin eso seguiríamos siendo animales, seguiríamos cazando con lanzas, seguiríamos siendo primitivos, así como muchos animales en nuestra época. Entonces eso fue un gran avance, eso fue increíble como lo dices, compañero. Lograr una reunión, somos seres sociables desde siempre, pero lograr que todo un grupo de personas sigan a alguien o sigan una idea para lograr la satisfacción de todos, eso fue lo que marcó un antes y un después en los homos. La innovación, la tecnología, lograron hacer que domináramos otras especies. Ya no éramos los cazados de los animales grandes, como por ejemplo los mamuts, los dinosaurios, sino ya éramos nosotros los que cazaban a ellos y asimismo huían de nosotros. Es una gran pregunta que nos dejará mucho en qué pensar porque cada quien responderá a su manera, pero todos llegamos a la conclusión que la revolución cognitiva es lo que nos hizo ser como somos actualmente. Tienes toda la razón. Y por eso vamos a seguir a la tercera pregunta que dice así. ¿La revolución agrícola fue un proceso o realmente empeoró la vida de los humanos? Esto es muy interesante, demasiado interesante, porque para Harari, tradicionalmente, siempre hemos pensado en la revolución agrícola como algo súper positivo, algo que nos cambió la vida. Fue el momento en el que dejamos de ser nómadas, cazadores, recolectores y empezamos a asentarnos, a cultivar las tierras, formar aldeas, el inicio de una civilización. Pero Harari lo ve de otra manera. Él dice que en realidad la vida de los agricultores era mucho más dura. Trabajaban más horas, tenían una dieta menos variada y surgieron problemas como las enfermedades de poder vivir en comunidades más densas. Además, la agricultura también introdujo la desigualdad. Antes todo tenía más o menos lo mismo, pero con la agricultura algunos empezaron a acumular tierras y riquezas, así que en muchos sentidos fue una trampa, porque en vez de que metes en la agricultura, ya no hay vuelta atrás. Esta es una gran pregunta, compañero, así como lo mencionabas. Cada persona tendrá su punto de vista, pero lo que nos dice Harari es que la revolución agrícola no fue algo que nos catapultó o algo que nos haya mejorado de manera satisfactoria. Claro que nos ayudó, obviamente, poder cultivar nuestra propia comida, poder tener nuestros propios cultivos y asimismo no depender de alguien más, no depender, digamos, de las especies, de los animales que estuvieran por la zona
o de cierta cantidad, digamos, de frutas, de vegetales que estuvieran en la zona, porque pues todo eso es efímero, todo eso se acaba. Entonces, entre más consumíamos, más personas habían y pues más se acababa esta vegetación. Entonces, poder cultivar nueva comida fue lo que nos hizo avanzar como en esta revolución agrícola. Pero como lo menciona Harari, em, también llegó nuevas enfermedades. Estos trabajos, aunque parecieran menos pesados que la caza de animales, eran mucho más pesados. Mantener un lugar en excelentes condiciones, como lo es los cultivos, estar regándolos, cosechándolos, entregándolos a las otras personas, hizo que las personas que trabajaran en eso fueran más propensas a tener enfermedades nuevas en este mundo que estaba en avance. También las condiciones de vida cambiaron y como lo mencionabas, la dominación es algo que siempre hemos tenido en nuestro ser. En ese momento ya habíamos dominado gran parte del mundo y gran parte de las especies. Entonces, como no podíamos dominar más, nos dominábamos entre nosotros. Esto trajo la desigualdad al mundo, porque quien podría dominar la tierra, podría dominar su fertilidad, una tierra fértil, una tierra rica en cultivos, logró que las personas tuvieran que hacer lo que ellos dijeran. Entonces, si alguna persona era líder de una tribu que tenía grande fertilidad en su tierra, podría contratar una gran cantidad de personas que fueran sus agrícolas y dominarlas para que le dieran su comida sin él hacer nada. La desigualdad surgió ahí. Desde que empezamos a dominar las especies, no nos dimos de cuenta que al acabarse eso, tendríamos que dominarnos a nosotros mismos. Las guerras y los conflictos fueron lo siguiente. Sí, pero ahora la cuarta pregunta que dice así, ¿qué son exactamente las ficciones colectivas y por qué son tan importantes en la historia humana? Eso es verdaderamente muy interesante, como ya lo había dicho antes, me parece algo increíble, porque las ficciones colectivas son lo que realmente define nuestra capacidad de organización como humanos. Harari dice que son historias que nos contamos y que aunque no existan en la realidad, nos permite cooperar a una gran escala. Piensa en cosas como el dinero, las leyes o incluso las naciones. Si te paras a pensarlo, el dinero en sí no tiene valor, es solo un papel o un número en una pantalla, pero todos creemos en su valor, y por eso funciona. Lo mismo pasa con los países de fronteras, son líneas imaginarias, pero tienen un gran poder porque todos aceptamos que están ahí. Sin esas ficciones sería imposible organizar las sociedades tan grandes bien hemos, como bien vivimos. Así que aunque suene raro, la capacidad de los sapiens para crear mitos fue lo que permitió dominar el planeta. Tu aporte me parece increíble, querido compañero. ¿Cómo llegamos a crear ficciones colectivas en un mundo que solo podíamos ver ante nuestros ojos? Es decir, nosotros creíamos en lo que veíamos. Creíamos en los animales porque los veíamos. Creíamos que los mamuts o los leones nos cazaban porque veíamos a eh, compatriotas, Homo sapiens, Neandertalen, siendo devorados por estos animales. Pero entonces esto llevó a la imaginación, llevó a que los Homo sapiens crearan ficciones colectivas, como lo decías. Crearon mitos, leyendas, religiones, narrativas nacionales, diferentes em, cosas que no se veían. Creer que hay un dios que controlaba la luna, un dios que controlaba el sol, que más allá de este plano terrenal que es el planeta Tierra, hay vida, fue lo que hizo que cambiáramos nuestro chip, cambiáramos la sociedad. Como lo mencionabas muy bien, las fronteras es una línea imaginaria. Tú puedes ir a cualquier frontera y no vas a encontrar una pared, algo que te impida atravesar
de un país a otro, pero apenas se pase cierto límite, cierta línea imaginaria, entrarás en un nuevo mundo, con nuevas personas, con nuevas normas, nuevas leyes que se tendrán que regir porque así es como lo dictamina ese país. Aunque las creencias que se tengan no sean las mismas, hay que regir una constitución, podemos decirlo así. Hay que regirnos bajo las leyes que tengan esos países. El dinero es otro gran ejemplo de esto. El dinero es un papel. El dinero simplemente es una hoja impresa en, en un banco, pero no tiene valor, no tiene sentido. Pero se intercambia por cosas, como lo han hecho muchos de nuestros antepasados. Antes no había dinero, antes intercambiábamos cosas. Es decir, yo podría tener algo que tú necesitaras y tú algo que yo necesitara y lo intercambiaríamos por el bien de los dos. Ahora es algo por un papel, por un dinero, que tiene valor, aunque se lo demos ficticiamente, porque pues es un papel, como lo he mencionado en reiteradas ocasiones. El sentido de pertenencia es algo de motivación y propósito que permitió a los sapiens seguir adelante. Bueno, no me quiero extender mucho más. Es una pregunta bastante buena que da mucho que pensar y sin embargo es algo que responderemos en el pasar y en el pasar de los años. Ejemplo, creer en una vida fuera del planeta Tierra, en unos extraterrestres, es algo que de pronto será respondido en futuras generaciones. Y ya para terminar esa cuarta pregunta, pues me parece muy interesante como actualmente seguimos creyendo en las cosas. Eh, Porque a pesar de que haya pasado el tiempo, seguimos creyendo en cosas que, entre comillas, no tienen valor. Y con esto doy paso a la quinta pregunta, que dice, ¿cómo ve Harari el futuro de la humanidad con todos los eventos tecnológicos y científicos? Y entonces aquí es donde Harari se vuelve futurista y plantea algunas ideas bastante impactantes. Él dice que estamos en un momento en el que la humanidad tiene más poder que nunca sobre el mundo, la naturaleza y la ciencia, la biotecnología y la inteligencia artificial. Pues claro, eso abre una pregunta enorme. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Podríamos terminar creando unos superhumanos a través de la manipulación genética o incluso inteligencias artificiales que superen a todos los humanos del mundo? Pero Harari sugiere que el Homo sapiens podría ser la última versión de los humanos. Estamos a punto de dar un paso que podría llevarnos a un futuro muy diferente, donde la biología ya no sea el límite y empecemos a diseñar la vida a nuestro gusto. Él plantea que cuando alcancemos ese nivel de inteligencia o ese nivel de iluminación, eh, seremos nosotros nuestros propios dioses, como bien dice el nombre, de animales a Qué dioses. gran pregunta, compañero. El avance, el avance tecnológico en el mundo es algo que nos ha llevado hasta donde estamos actualmente. Creer en una vida, digamos, sin internet, en este momento sin un celular, sin la tecnología que tenemos actualmente, puede ser inverosímil, una completa utopía. Creer que habían personas que se comunicaban mediante papeles por palomas puede ser algo chistoso y, mm, como le dije anteriormente, inverosímil. No es algo que no se cree fácilmente. Harari explora grandes puntos y se vuelve muy futurista en este aspecto, creando nuevas teorías que los sapiens vamos a crear nuevos humanos. Esto, esto es increíble, pero aunque suene muy raro, es verdad. El avance tecnológico es diario, el avance tecnológico es algo que no podemos luchar contra él. Los científicos cada día descubren algo nuevo. Creer que pueden crear una nueva especie de humanos modificados genéticamente para que sean
lo que nosotros creemos que sean, más fuertes, más ágiles, que puedan volar incluso, es algo que va a pasar. Este auge de la inteligencia artificial es algo que no pensábamos hace muchos años, que mediante un computador, mediante una IA, pudiéramos hacer tantas cosas como cambiar, crear un audio de una persona con su misma voz, que fuera casi imperceptible saber si es la persona la que está cantando, digamos, la canción, o el verdadero, un computador el que está haciendo eso. Es increíble. Que en cuestión de segundos te resuman un libro de 500 páginas, es algo increíble que ha cambiado la humanidad. Eso también lleva mucha desigualdad social, claramente. La ética y la moral es algo que se van perdiendo con el tiempo, eh, porque siempre queremos controlar, y qué mejor que controlar este nuevo auge tecnológico. Como lo decíamos anteriormente, ir al espacio puede ser algo que pensemos que solo lo pueden hacer ciertas personas, por ejemplo los astronautas, pero pues hay personas ahora que pueden hacer viajes a la luna como si fuera un viaje entre países del planeta Tierra. Esto es algo que no se pensaría mucho. Ya en mucho tiempo se podrá decir que vamos a viajar a Marte a visitar a ciertas personas porque están viviendo ahí. El avance tecnológico creo que es incalculable, pero este avance tecnológico puede ser muy contraproducente, porque darle tanta libertad, tanta inteligencia a un computador, a algo artificial, puede ser que nos cause la extinción. Y para concluir este podcast, vamos con la última pregunta, que sería la siguiente. ¿Qué nos dice Harari sobre las desigualdades sociales y en dónde viven? Un tema actualmente muy controversial, ¿no? La desigualdad social y ese tipo de cosas. Lo que Harari plantea es que muchas de las desigualdades que vemos hoy tienen raíces muy antiguas, desde la revolución agrícola. Antes, cuando éramos cazadores-recolectores, la sociedad era bastante igualitaria. Todos compartían lo que tenían porque no había maneras de acumular. Pero con la agricultura, todo eso cambió. La gente empezó a sentarse y a acumular bienes, lo que llevó a las creaciones de las clases sociales, la propiedad privada y la jerarquía. Las desigualdades empezaron a crecer y aunque hoy en día tratamos de mitigarlas con los sistemas de democracia o los derechos humanos, esas estructuras de poder que surgieron en la agricultura siguen estando muy presentes. Así que aunque había progreso, muchas de las dinámicas sociales que surgieron hace miles de años todavía nos afectan. Y esta es una problemática que ojalá que cuando pase el tiempo podamos recuperarnos y ya no hayan esas desigualdades sociales que tanto nos afectan a todos. Qué gran pregunta para terminar. Em, la desigualdad social. Antes, en los tiempos de los neandertales, de los homos, antes de el Homo sapiens, todo lo que se tenía en una comunidad era para todos. O incluso antes no existían estas comunidades. Lo que se tenía era lo de cada quien. No, porque si se convivía con otra persona, era, era, era muy raro, era casi imposible porque era una lucha por quién tenía más o digamos por quién sobrevivía. Cuando llegaron estas creación de las comunidades, de familias, de estas tribus, se empezó a compartir lo que se traía. Existían ciertas personas que cazaban la comida, la traían hacia la tribu, todos comían de eso mismo y todos tenían lo que todos tenían, o sea, todo era de todos, por decirlo así. Pero con la llegada de la revolución agrícola, como lo decías, compañero, esto causó la desigualdad, porque controlar las tierras ahora era algo de ciertas personas que por su maliciosidad lograron que todo esto empezara a desigualarse. Las jerarquías sociales es algo que se han construido alrededor de los años y
es algo que en lo que tenemos que luchar todos, porque luchar contra esta desigualdad social es una responsabilidad colectiva. No es depender de los gobiernos que ellos hagan algo por lo que esto cambie, es una responsabilidad de todos. Todos somos una sociedad civil, todos debemos contribuir para que esto pueda cambiar. Puede ser muy raro pensar en que una sola persona pueda cambiar algo que es global, algo que es en el mundo completamente. Pero si cada uno pensara lo mismo, lograríamos un cambio bastante grande en el pensamiento humano. Todos somos iguales, todos venimos de los mismos ancestros, todos tenemos las mismas capacidades. De pronto, en algunos ámbitos no, pero en otros ámbitos sí. Entonces, cooperando, siempre lograremos algo mejor. Es mejor que cooperemos en este momento antes de que llegue algún, no sé, algún nómada, alguna especie que nos pueda controlar. Pero pues si seguimos en este ámbito, todos pensarán por ellos mismos y nadie logrará salvar una comunidad. Solo se lograrán salvar a sí mismos y esto no tendrá mucho sentido porque será otro apocalipsis. Sé que la palabra suena muy fea, pero es algo que puede pasar, digamos, por ejemplo, con que los robots tomen inteligencia. Así que la desigualdad es algo con lo que podemos luchar todos. Todos podemos poner nuestro granito de arena para lograr cambiar esto. Pero pues si no nos unimos para hacer eso, jamás va a cambiar. Esa sería como la idea que queremos dejar en este podcast. Eh, Queremos agradecer por habernos escuchado y espero que los temas hayan quedado lo más claro posible, que estas preguntas sean de reflexión, que podamos cambiar y podamos entender un poco más, al menos los dos primeros capítulos de Harari en su libro de Animales a Dioses. Gracias y hasta una próxima ocasión.